Reflexión del Evangelio de hoy en la voz del Padre Diego Bustamante, conciliario de los equipos de Nuestra Señora. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, estamos meditando este maravilloso Evangelio de San Marcos, que precisamente se dirige a la vocación cristiana del matrimonio. Recordemos que el matrimonio es una institución divina en la que Dios ha querido establecer, ¿no?, los principios generales de su amor, para que a través de la familia se puedan realizar y se puedan testimoniar. Y el sacramento como matrimonio nos compromete precisamente a una determinación profunda que viene de la alianza que Dios establece con su pueblo ya en el Antiguo Testamento. Fíjense que la manera de comunicarse de Dios con el hombre en la historia de la salvación y también a través de Jesucristo es mediante la alianza. La alianza es un matrimonio, es un desposorio. Dios establece un diálogo de cercanía, una comunión tan profunda con el hombre. Así en el Antiguo Testamento tenemos de todas las alianzas, la que más resalta, la alianza que Dios establece con Moisés por medio de los 10 mandamientos. Y luego, pues, para nosotros los cristianos, la alianza que Dios establece a través de su Hijo Jesucristo, ¿no?, mediante su sacrificio en la cruz, mediante su Pascua, que es lo que a nosotros nos ha dado la salvación y la vida. Entonces la alianza viene a ser la expresión del amor, ¿no? Esta expresión del amor de la alianza es también la que se refleja en el matrimonio, ¿no? Por eso nosotros también entendemos, a partir del Evangelio de Juan, en la figura de María Santísima, la nueva Eva, y de Jesucristo, el nuevo Adán, en aquel milagro de las bodas de Canaán, cómo se restablece el sentido propio de el matrimonio, ¿no? Jesús es invitado a participar de aquel matrimonio. Pues hoy, digámoslo así, el Evangelio de San Marcos resalta, por un lado, la importancia de valorar el matrimonio, ¿no?, y que no se puede dar el divorcio por cualquier razón. Tomemos en cuenta que sí se vivía entonces una sociedad bastante machista, patriarcal, bastante adentrada, digámoslo así, en la capacidad del hombre sobre la mujer, y básicamente la mujer no tenía muchos derechos que digamos. Entonces bastaba con que un judío haga un acta de divorcio, que como dice Jesús, eso lo hacen porque tanto presionaron a Moisés para que les permitiera poder divorciarse por cualquier razón, ¿no? Incluso
había simplemente razones tan ridículas que involucraban simplemente porque ya no le gustaba a su mujer y era suficiente para darle un acta de divorcio. Entonces, bajo esta pésima comprensión de la ley, es precisamente el Señor que vuelve a darle la originalidad a la ley. ¿Y por qué el Señor le da la originalidad a la ley? Porque viene de Dios, ¿no? Hay un principio en la ley que dice: la ley se hace o se destruye de quien la hizo. Es decir, el autor de la ley es el único que puede cambiarla, modificarla o darle un nuevo sentido. Pues Jesucristo es Dios, de manera que reinterpreta la ley y dice: en el principio no era así. Moisés escribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio de crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso aquí hay dos principios, queridos hermanos, esenciales del matrimonio, ¿no?, que nos permiten entender, ¿no?, la santidad de ese matrimonio. El primero es la unidad. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos. Esto nos dice el Señor. Y luego también añade la otra propiedad que es muy importante, la indisolubilidad. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De esta manera, hermanos, Jesucristo resalta la importancia del matrimonio como camino a la santidad, de encuentro con el amor y de testimonio de la fe. Que el Señor bendiga a todos los matrimonios. A Jesucristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.